Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker y estamos una vez más con mucho gusto para hacer un demostrativo. En este caso se va a tratar de un combo reproductor en formato VHS DVD fabricado por Sony. El modelo correcto es SLV-D350P, el cual, como pueden ver, está en buenas condiciones. Detalles estéticos, obviamente, porque es un producto que ya tiene muchos años de haberse fabricado. Entonces vamos a encontrar en la parte de la cubierta lo que es rayones, tallones. Aquí, por ejemplo, en la orilla tiene unos pequeños scratches, pero nada que le pueda afectar su rendimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, la estética está bien. Al final del video vamos a ver la parte posterior, cómo están distribuidas las conexiones, y por supuesto mostrarles el número de serie. En este caso no contamos con el control remoto, pero todo es posible hacerlo de forma manual. ¿Ok? Bien, características técnicas de este equipo. Vamos a observar que para el VHS tiene 4 cabezales con calidad de sonido Hi-Fi Stereo. Asimismo va a tener el DVD con escaneo progresivo, calidad de sonido Dolby Digital, salida de audio digital tipo coaxial, y también conexión para cable óptico. Y bueno, esas son prácticamente las características destacadas de este equipo. En la parte frontal izquierda, debajo de la bandeja de acceso al DVD, vamos a ver los tres colores que ratifican lo que es el sonido estéreo en este equipo. Y también podemos ver, al parecer, que tenía una pequeña tapita, que en este caso no cuenta con ella, se le cayó, no sé, no tiene la tapita, pero sin ningún problema. ¿Ok? En la cuestión del panel frontal vemos que tiene por el costado izquierdo los controles para cambiar el canal, y también van a servir para hacer el ajuste del tracking, que en este caso ya los equipos lo hacen por sí solo. Ok, calibran la imagen y el sonido, entonces prácticamente no va a ser necesario. Ahí mismo donde están los tres colores del lado izquierdo vamos a ver un par de botones. Enseguida lo que es el botón de encendido, los cuales van a servir para elegir cuál formato vamos a reproducir, si es el VHS o el DVD. Del lado derecho vamos a ver los controles de reproducción, los cuales van a servir para ambos formatos. Y bueno, esta prueba la vamos a hacer solamente, como siempre, pura reproducción. No vamos a llevar a cabo grabaciones en VHS porque sería un video muy extenso. ¿Ok? Entonces solamente vamos a hacer reproducción utilizando películas originales y copias en ambos formatos. Entonces, bueno, asimismo voy a comentar que Sony, claro, es una marca muy famosa, y todo el mundo pues lo tiene en primer lugar. Todo el mundo quiere Sony por encima de otras marcas, pero les voy a comentar que Sony, este tipo de equipos es delicado. Es delicado en algunos aspectos, por ejemplo en su estructura, a la hora de transportarse es delicado, por lo cual aquí con su servidor se encarga de empacarlos muy pero muy reforzadamente para que lleguen en las condiciones ofrecidas. Ok, aún así se puede dar el caso de repente que son equipos que tal vez ya no aguantan el traslado, etcétera, entonces podrían llegar con algún detalle. No, no es lo mismo estarlo probando aquí, o sea, el traslado que hiciste en tu propia ciudad a tu domicilio, al traslado que se tenga que hacer, por ejemplo, hasta la Ciudad de México, hasta Chiapas, hasta Veracruz, Yucatán, etcétera. ¿Ok? Entonces podría darse el caso, y más si es Sony, que de pronto tuviera algún detalle, aunque nosotros precisamente hacemos estos videos para que la persona vea que al menos aquí con nosotros está funcionando bien, y cualquier cosa pues estamos más que dispuestos para responder. Ok, entonces esto lo menciono porque sí, Sony es muy delicado. Ok, hay otras marcas que no son tan famosas como Sony, y la verdad sí son más resistentes en ese aspecto. También vamos a comentar que antes, bueno, cuando recién conectas, después de haberlo tenido desconectado por mucho tiempo el equipo, vas a observar de pronto en el display, aquí vas a observar una palabra que diga auto. Eso significa que el equipo va a estar haciendo ajustes
propios y necesarios para que pueda estar en condiciones óptimas de operación. Se recomienda que dejar el equipo a que termine esa fase, la cual no dura mucho, y ya una vez que se borra la palabra auto y se queda tal como lo estamos observando ahorita, entonces ya con eso ya puedes iniciar la operación en ambos formatos sin problema. Otro detalle también, y lo vamos a decir en este equipo, ok, es que probablemente por la falta de uso, por estar estático por mucho tiempo, la compuerta de acceso al DVD de pronto puede hacer como que no lo expulsa, etcétera, etcétera. Y eso es más que nada falta de uso, ¿ok? Es falta de uso, entonces eso se remedia simplemente presionando el botón expulsar, dándole un ligero golpecito arriba donde es la compuerta de acceso al DVD, y lo va a hacer sin ningún problema. Conforme lo vayas usando más y más y más el equipo, ya no va a hacer falta hacerle ese movimiento, ese detalle, ok. Pero lo menciono porque de pronto aquí en el video puede darse el caso. Digo, antes de grabar este video me lo hizo, y ahorita vamos a ver si no se repita o se repite, y hacemos el truco que les digo, ok. Bien, entonces siendo así, vamos a empezar encendiendo el equipo. Todo manual, ok. Solito ya se selecciona DVD, ahí está el DVD, ok, listo. Y aquí en la televisión, esta es la interfase que ofrece Sony para el formato DVD, ok. Entonces vamos a abrir la compuerta. Ahí está. Previo a este video, les voy a ser sincero, le presioné el botón de expulsar y no lo expulsó. Lo único que tuve que hacer es pulsar el botón y darle un golpe así, ok, darle un golpe. ¿Por qué? Simplemente porque al interior del DVD existe como una rondana en la parte superior que tiene un metal, bueno, es como un imán, y la parte donde reposa el disco es un eje, es como un platillo también. Entonces tiene una pieza de metal al centro. ¿Y qué es lo que sucede? Que tanto la rondana, la parte superior, como el disco en el cual se apoya el DVD, el disco DVD de la película, hacen atracción, se quedan pues prensados por el efecto magnético. Entonces al momento que tú presionas el botón de expulsar, lo que pasa es que la churumbela se imanta de tanto estar cerca, o estar estar cerca presionándolo. Entonces puede ser que en algunas veces le cueste trabajo separarse esas dos piezas debido al magnetismo que trae. Entonces si tú golpeas así como lo acabo de hacer, vas a hacer que esas dos piezas se despeguen, y cuando se despeguen va a poder expulsar la charola, ok. Entonces esto es más que nada, es un detalle mínimo, pero con el uso constante va a llegar un punto en el cual ya no va a ser necesario hacer el truco del golpe, ok. Y ya me ha pasado casos en los cuales las personas lo reciben y quieren, yo creo, que funcione como recién salido de la fábrica, lo cual es imposible, ok. O sea, hacemos todo lo mejor que está a nuestro alcance para que el equipo funcione bien, pero hay ciertas veces que, o sea, no va a tener algún detalle, ok. Por ejemplo, vamos a cerrarlo otra vez, vamos a volverlo a abrir. Ahí está, ok. Es lo que digo, el uso constante va a ser precisamente que ya no haga falta darle ese pequeño golpe. Pero cuando recién reciben el equipo, puede darse el caso que la bandeja se atasque debido a esas dos cuestiones, a las dos piezas, que es más que nada un efecto magnético. Vamos a empezar con esta película original, ok, y vamos a ver qué onda, a ver qué tal la reproduce. Ahí lo acaba de aceptar, ya dice play, ahí está en play, y ya va a empezar el counter. Ok, vamos a darle aquí a la
pantalla. Ahí está la película y vamos a darle play. Ok, vamos a saltar episodios de forma manual. Ok, vamos a ir saltando más episodios. Vamos a ir saltando más episodios todavía. Benny, there is something different about it. What do you mean? Oh, we don't make... Vamos a saltar más episodios. Yeah. Your attention, please. Yeah. Más episodios. Well, we'll go ahead with lunch while you finish up in here. You're the sandwich expert. Ahora vamos a regresar a episodios. Listo. Ok, vamos a expulsar esa película. Ok. Y ahí está. Ok. Siempre he dicho que los aparatos por falta de uso se entumen, es como todo, por falta de uso de repente se estancan, se pegan y ya no llevan a cabo sus funciones bien. Entonces, entre más se usa este equipo, pues menos problemas va a tener con esa cuestión de al menos la bandeja, ok. Porque ya nos ha tocado de repente casos que no la expulsa y bueno, la verdad se vuelve un dolor de cabeza. Ok. Vamos a ir con otra película original. Ahí está loading, ahí está play, ya la detectó. Ahí está. Vamos a darle play. Yeah, be quiet. Get over here. If you hear about your being cut, I don't involve myself with the day-to-day business of the team. Ok, vamos a regresar episodios. Vamos a regresar episodios, a ver. Ahí está. Este es el opening. Otra vez, ok. Vamos a expulsar ya la película. Y ahí está. Película original. Sin problema, todo bien. Okay. Ahora vamos a ir con una película que es copia. Una película grabada. Okay.
Vamos a darle ya play. Vamos a adelantar escenas. X-rated kilos means so you don't have time for a coffee. Ok, regresamos. In court. Listo. Vamos a ir entonces con el formato VHS. Las dos primeras películas eran originales en formato DVD y esta última que es copia. ¿Okay? Y brincamos todas las escenas rápido por cuestiones del copyright, ya que si nos quedamos mucho tiempo en cada una, pues nos quitan el derecho a monetizar. ¿Okay? Bien, entonces siendo el formato DVD ya pasó la prueba, todo bien con las películas originales y copias. ¿Okay? Recuerda que la falta de uso de pronto puede ser que en primera instancia, después de no haberse usado por mucho tiempo, puede darse un estancamiento. Lo único que tienes que hacer es darle un pequeño golpe, así, al momento. Obviamente primero presionaste el botón, ¿ok? Ahorita ya no hace falta porque precisamente ya lo estamos usando. Entonces esa acción de despegar y soltar el imán hace que no se haga que pierda pues precisamente el efecto magnético, entonces sea más fácil para expulsar la bandeja. Ok, pero es así de fácil. Me ha tocado casos en los cuales simplemente por los que no abre la bandeja del DVD dicen, ay no, quién sabe qué, sabes qué, viene de vuelta, siendo que, o sea, lo único que tenías que hacer era darle un golpe, ya lo suelta y listo. Que lo ideal, lo óptimo sería que obviamente no tuvieras que hacer eso, pero en algunos casos, debido a varias cuestiones como la antigüedad del propio equipo, la falta de uso, etcétera, etcétera, será necesario de repente que hagas el truco del golpe sobre el DVD. Ok, en este caso ya no lo va a requerir. Ahí está todo bien. Ok, vamos a ir entonces con el formato VHS. Ahorita está seleccionado el formato DVD, sigue estando seleccionado el DVD y aquí en la pantalla vemos la interfaz DVD. Vamos a insertar un cassette VHS original, solito deberá reproducirlo y vamos a ver si efectivamente cambia de forma automática lo que es el formato del DVD al VHS. Si no, lo vamos a hacer manualmente. Le bajo un poquito el volumen a la televisión porque el sonido del VHS regularmente siempre va a ser más fuerte que el del DVD. Okay. Ahí va. Se pone automáticamente en play y efectivamente sí se cambió, solito se cambió. Ahí está el autoajuste de imagen y sonido, tracking, solito lo hace. Sonido Hi-Fi Stereo. Crashing with its barbarous mass, Notre Dame. Le Louvre, l'Arc de Triomphe. All our monuments humiliated under this black blot. Unfazed, Eiffel pressed on. The tower was completed on... Vamos a regresar manualmente. Otra vez una pulsación a regresar para que lo haga más rapidito. Playback. More dangerous were the stings of critics who practically brought the project to a standstill. A prominent group of artists and intellectuals, including the writer Guy de Maupassant and the composer Charles Gounod, signed a published letter decrying the monstrosity arising over their beloved Paris. Delirious lesson the monstrous Eiffel Tower is like a gigantic black factory chimney. Crashing with its barbarous mass, Notre Dame. Le Louvre, l'Arc de Triomphe.
all our monuments. Vamos a expulsar el cassette. Ok. Y ahí lo tenemos. Lo suave de este equipo es que solo se cambia el formato. A pesar de que tiene los botones, solito se cambia. Okay. Entonces, en este caso se cambió precisamente porque es una película original. Entonces, solo detecta esa cuestión y por lo tanto cambia el formato. Okay. Igual, ahorita vamos a hacer una prueba a ver si lo cambia del VHS al DVD. Vamos a ir con un cassette que es copia, programa de televisión. Ahora turno de las copias. Ahí está. Insertarlo ahí sin miedo. Ok, y ahora vamos a darle playback. Ahí está haciendo el autoajuste de imagen otra vez porque es otro cassette. Y ahí está el sonido Hi-Fi Stereo. I wanted more. My favorite moment was your ending pose. I don't think that was a compliment. Artem, if you don't make it in the dance world, you should be a movie star. The camera loves your face. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a ir con otro cassette. Ok. Ahí está. Este es otro cassette que es grabado, no es original. Okay. Y vamos a dar playback manualmente. Near the stern, not far from Otra vez calibra. a world away, was the second-class library. Among the passengers who might have relaxed here is Franz Pulbaum from New York. He was a mechanic, and he eventually wound up in the employ of the Witching Waves Company, an organization that manufactured Coney Island thriller rides. Introduced in 1907 by inventor Theophilus Van Cano, vamos a regresarlo. Un poquito más rápido. Ya está, play. And strolled here, the first class promenade. On Titanic, the different classes rarely mingled. Hasta ahí lo vamos a dejar. Listo. Ok, y todo bien. Cintas perfectas, sin ningún tipo de daño. Todo bien. Ok. Quedamos pendientes con lo que es del formato VHS. Si yo introduzco una DVD original, vamos a ver qué onda, a ver si lo... Bueno, vamos a poner esta, la que es copia, la ve más rápido. Vamos a expulsar la bandeja DVD otra vez. Ahí está, miren, ya ven, ya está funcionando bien sin problemas. Pero después de que ha estado mucho tiempo sin uso, puede darse el caso que tengas que darle un golpe en la parte superior del DVD para que suelte esos dos pequeños imanes. Listo, se cambió de forma automática lo que es el formato sin necesidad de pulsar estos dos botones que ven aquí. Miren, estos botones que dice Select, DVD, Video, no hace falta utilizarlos prácticamente. Es un equipo que solamente vas a introducir ya sea tu disco DVD o tu cassette, videocassette, y de forma automática lo va a cambiar el formato. Ok, él solito va a cambiar qué tipo de formato vas o intentas querer visualizar. Ok, en el caso de los VHS que son grabados, aquí sí forzosamente hay que darle play. Entonces sí, por ejemplo, si yo introduzco uno, a ver, vamos a ver qué onda, a ver si lo hace. Vamos a darle stop porque todavía está en DVD, y ahora le voy a dar play aquí en VHS. Bueno, más bien va a tocar la película, sí, porque está todavía en DVD.
Efectivamente, ahí está otra vez tocando la película, ¿no? Entonces solamente que sea un VHS original va a cambiar el formato, ok. Por ejemplo, tendríamos que introducir este videocassette que es original. Entonces aquí en teoría debe de cambiarlo. Ahorita está en DVD y ahí ya se cambió de forma automática al VHS, ok. Y ahí está reproduciendo el cassette que contiene el VHS. Ahorita le acabo de cambiar, bueno, le acabo de quitar el sonido al televisor, pero lo que quiero es que vean que solito cambia el formato, ok. Entonces si sacamos el DVD, aunque ahorita está reproduciendo el VHS, entonces bueno, sí, más bien sí lo cambió. A pesar de que esté reproduciendo el VHS, si tú introduces una película DVD, va a quitarle prioridad al VHS para darle más atención o darle prioridad número 1 al DVD, ok. Entonces, pues bueno, este equipo, como pudieron ver, está funcionando bien en términos de reproducción en ambos formatos. Y bueno, solamente el detalle ese que probablemente se pudiera suscitar, si en dado caso que se llegara a presentar el problema de lo que es el DVD, solamente darle un pequeño golpe en la parte de la cubierta y ya con eso deberá expulsar el disco. Aunque ahorita, ya como lo estamos utilizando varias veces, introduciendo lo que son discos, ya no está presentándose esa falla, ok. Aunque bueno, no es exactamente como que una falla, sino es un detalle. Por lo mismo es un imán y una pieza de metal. Entonces con el paso del tiempo va a terminar ese metal por convertirse en un imán. Entonces va a cobrar más fuerza de tracción precisamente, y por eso hay varios equipos que ya con el paso del tiempo no abren, no sueltan la bandeja, y tienes que darle ese pequeño golpe para que la rondana, tanto arriba como el disco de apoyo, se suelten y ya pueda soltar la bandeja donde depositas el disco DVD, ok. Bien, pues vamos a apagar el equipo para mostrarles la parte de las conexiones. Vamos a desconectar aquí, y por supuesto para mostrarles lo que es el número de serie, para que vean que sí es exactamente lo que estamos promocionando. Ok. Bien, así está la parte posterior. Es muy sencillo. Vamos a ver aquí que tenemos conexiones para componente, bueno, de derecha a izquierda. La primera, esa redondita con hoyitos, es una salida tipo Super Video. Le sigue una conexión para salida de audio digital tipo óptico. Aquí le quitas este pequeño tapón y ahí está para conectar lo que es el cable óptico de fibra óptica. Ya tiene salida de audio digital, ok, ahí está ya bien puesto. Le sigue este color negro con entrada tipo RCA, que también es salida de audio digital. Y bueno, el resto es para lo que es cables para componente. Estos de componente solamente son disponibles para el DVD. Quiere decir que si tú usas cables de componente para visualizar el VHS, no vas a poder visualizar nada porque no es compatible, no está diseñado para usarse con VHS. En cambio, lo que son estas conexiones tipo RCA, ahí está, audio y video, vamos a poder conectar ambos formatos, el VHS y el DVD. Ok, una de ellas, dos, es, bueno, no alcanzo mucho a ver aquí. Ok, la de la izquierda, la primera columna de la izquierda es la entrada, la columna de la derecha es la salida, es decir, la de la derecha es la que debes de conectar al televisor. También tiene sus conexiones para antena y salida tipo rosca para lo que es los televisores, aquellos televisores que tenían solamente pues la conexión de tuerquita. También
Ok, y aquí la ficha técnica o la etiqueta del fabricante, vamos a ver el número de modelo, el número de serie, terminación 509, ok, que corresponde con el que estamos promocionando. El equipo es región 1, ok, ahí está, región 1, por aquellos que si se preguntan que sí qué región es región 1, ok, y pues ahí está funcionando correctamente bajo las condiciones y términos que ya hemos mencionado. Bien, pues llegamos al final de este video. Si les fue de utilidad, de provecho, no se olviden de suscribirse, denle like, compartan, comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones que vamos a ir teniendo sucesivamente. Yo soy Gus Walker, me dio un gusto estar con ustedes, les mando un cordial saludo y que estén muy bien. Gracias, bye bye.